una clase para niños. Durante el invierno, los adultos daban prioridad a sus vidas sociales. Los Hiebes, personas que poseían tierras cerca de la frontera, traían información valiosa sobre los ducados vecinos, mientras que el archiduque y sus vasallos tenían historias y rumores de la soberanía, que habían visitado durante la conferencia del archiduque. Los nobles reunían información de las conexiones que habían formado en la Academia Real. Los Hiebes discutían sus cosechas y las heridas de bestias con otros Hiebes, y las mujeres asistían a todo tipo de reuniones durante las cuales fluían los rumores. Con todo esto, había mucho que hacer para los adultos. En medio de toda esta situación, los niños bautizados se reunían en lo que se conocía como la sala de juegos, a pesar de que no se jugaba mucho allí. Como en el futuro asistirían juntos a la Academia Real, se consideraba una buena oportunidad para que pasaran tiempo con los que serían sus futuros compañeros de clase, jóvenes y mayores. Los niños seleccionaban el curso ideal de la academia basándose en la información de sus hermanos, y luego formaban camarillas con los otros niños que planeaban tomar el mismo curso para adelantarse a la diplomacia. Al ganar experiencia aquí, podrían empezar a aprender los caminos de la sociedad antes de que llegue el momento en que tengan que participar en la socialización de los adultos. También se esperaba que entendieran plenamente quiénes estaban por encima y por debajo de su estatus, así como cómo comportarse como un noble apto. Se unirán a ellos este año Lord Wilfrid y Lady Rothermine, dijo Rillarda después del desayuno mientras explicaba todo lo que tendríamos que hacer. La sala de juegos es un lugar para seleccionar y criar a sus futuros vasallos. Como los que pasan tiempo juntos en la Academia Real suelen llegar a confiar el uno en el otro y desarrollar sentimientos de compañerismo, los vasallos tienden a ser seleccionados de su propio grupo de edad. Los padres librarán lo que es nada menos que una guerra política entre bastidores para asegurar esos asientos de retención. Así que, milady, por favor, no olvide nunca que los niños con los que está hablando están muy a la sombra de sus padres, añadió, con una severa expresión en su rostro. Respondí con un asentimiento. Luego me subí a mi bestia alta y me dirigí a la habitación donde los niños se iban a reunir. Tenía a mis 4 caballeros guardianes conmigo hoy. Los actuales estudiantes que esperaban salir para la Academia Real se iban a reunir en la misma sala de juegos, lo que significaba que necesitaríamos muchos guardias con nosotros hasta que se fueran. De camino a la sala de juegos del edificio principal, nos encontramos con un gran número de carruajes llenos de equipaje, las pertenencias de todos los que iban a la Academia Real. También pude ver gente con capas y broches entrando y saliendo de varios edificios. Todas estas cosas se están moviendo porque los estudiantes mayores se van hoy, ¿verdad? Pregunté. Los estudiantes más antiguos son los primeros en irse cada año, mientras que los nuevos se van al último, explicó Rillarda. ¿Quiénes son las personas que llevan capas y broches? Sus vasallos. Los estudiantes pueden traer un asistente con ellos a la Academia Real. Como dijo Rillarda, los estudiantes se dirigieron a la Academia Real con un asistente de su casa. Pensé que necesitarían traer más gente, pero los estudiantes podrían contratar a los que hacen el curso de asistente para hacer el trabajo de asistente, a los que hacen el curso de caballero para ser caballeros guardianes, y a los que hacen el curso de erudito para completar otros trabajos varios. Por eso los niños bautizados estaban tan ansiosos por escuchar acerca de la Academia Real. La información que recibían era importante cuando llegara el momento de decidir qué curso elegirían por sí mismos. Mientras continuábamos dirigiéndonos a la sala de juegos, los que salían para la Academia Real hacían tomas dobles y luego triples en mi pandabus, pero yo estaba tan acostumbrada a las expresiones de asombro que marchaba sin pensar en ellos. Mis sirvientes también estaban acostumbrados, y así continuaron como si nada. Lady Rothermine, esta es la sala de juegos donde los niños hacen conexiones sociales durante el invierno. Lo más probable es que sea bastante estrecho hasta que los estudiantes se hayan ido a la Academia Real, pero estoy segura de que se las arreglará, dijo Rillarda mientras esperaba que yo guardara a Leslie. Y una vez que lo hice, ella abrió la puerta. En un instante, todos los que habían estado charlando casualmente se callaron, se volvieron hacia nosotros, y luego se arrodillaron rápidamente. Rillarda me hizo señas para que la siguiera mientras se dirigía a un asiento al final de la habitación, tratando el silencio de todos de rodillas como algo natural.
Me senté en la silla una vez que llegamos, y mientras Rillarda se movía para preparar el té, mis caballeros guardianes me rodearon en medio círculo. Después de eso, fue una tormenta de saludos. Los niños se pusieron en fila y comenzaron a presentarse ante mí uno por uno. Es un placer conocerte. Soy Armut, hijo de Leverett. Lady Rosemine, ¿puedo pedirle una bendición en agradecimiento por este encuentro casual, ordenado por el duro juicio de Ewigelieve? Puede hacerlo. Oh Ewigelieve, Dios de la vida, que este nuevo encuentro sea bendecido. Se presentaban a mí en una sucesión tan rápida que no había ninguna posibilidad de que recordara cada uno de sus nombres. Lo mejor que podía hacer era escuchar los nombres de sus padres, y luego concentrarme en recordar a los niños que estaban relacionados con los que figuraban en la lista secreta del antiguo sumo obispo. Hice lo mejor que pude. La lista de Bezewanst fue muy útil. La línea frente a mí se acortó gradualmente, poco a poco. Y cuando Wilfrid llegó, se formó otra delante de él también. Los chicos que nos habían saludado no podían hablarnos correctamente hasta que todos los de estas filas terminaron sus presentaciones, así que se fueron y empezaron a hacer preguntas a los estudiantes de la Academia Real. Pude ver que los estudiantes estaban más que dispuestos a responder, habiendo estado una vez ellos mismos en el lado de las preguntas. Estaba disfrutando escuchando y oyendo sus preguntas. ¿Por qué elegiste ese curso? ¿Cómo fueron las conferencias? ¿Cómo eran los profesores? Y así sucesivamente. Sé que me han dicho que no les hable de manera casual, pero también quiero participar en esas discusiones. Una vez que todos me saludaron, miré alrededor de la sala. Los únicos que estaban cerca de mí ahora eran mis caballeros guardianes. Damuel, ¿por qué decidiste convertirte en caballero? Pregunté. Mi hermano mayor es un erudito, así que pensé que sería más útil como caballero, respondió. Tenía sentido que trabajar en diferentes campos resultaría en la recolección de más información para que la familia la utilizara. Y como Damuel no era tan hábil como su hermano mayor en el trabajo de erudito, no había ninguna necesidad particular de que siguiera el mismo camino. ¿Y tú, Brigitte? He sido atlética desde niña, e Igner está repleto de pequeñas bestias gracias a sus montañas y árboles, así que aprender a vencerlas me hizo ganar la gratitud de todos los que me rodean, explicó. Su afán por tomar la delantera y luchar contra cualquier bestia dañina para su familia fue más que heroico, con toda honestidad, simplemente genial. Le hice un guiño comprensivo, recordando la intensidad con la que había luchado en la noche de Chutzaria. Y con eso miré hacia Cornelius. Cornelius, ¿por qué decidiste ser un caballero? Padre y nuestros hermanos son caballeros, así que nunca consideré convertirme en un asistente o un erudito, respondió. Eso tenía sentido para mí. La tradición familiar tenía mucha influencia, tanto que Karsted admitió que no tenía ni idea de qué hacer con una hija como yo, ya que había pasado todo el tiempo pensando en entrenar a sus hijos para el combate. No me cabía duda de que había sido despiadado al entrenarlos para ser caballeros. Finalmente, miré a Angélica. Ella era la que más quería escuchar. Una chica ágil con una pequeña estructura corporal, era todo lo contrario a Brigitte. Su pelo azul claro y sus ojos azul profundo le daban una impresión mucho más de hada, y parecía más una asistente que un caballero. Sabía que tenía un estilo de lucha rápido debido al trabajo que había hecho hasta entonces, y dado que se confiaba en ella para proteger a la hija del archiduque, sabía que era lo suficientemente fuerte como para aguantar más que una pelea. Pero hasta ese momento, nunca había tenido la oportunidad de preguntarle por qué quería ser un caballero. Angélica, ¿por qué decidiste convertirte en caballero? Le pregunté. Porque no quería estudiar, respondió en el acto. Y al verme parpadear sorprendida, se explayó con una mirada totalmente seria. Los caballeros no tienen que estudiar tanto como los que tienen otros trabajos. Entiendo. Me alegro de que le guste estudiar mucho, Lady Rosemine. El comandante dijo que la marca de una buena pareja maestro-sirviente es que compensen las debilidades del otro. Continuó, lo que para mí sonó totalmente como, por favor, use su cabeza para que yo no tenga que hacerlo. Ya había adivinado que no le gustaba estudiar, ya que no le gustaba especialmente leer libros,
Pero nunca se me había pasado por la cabeza que decidió convertirse en caballero específicamente para evitarlo. Nunca se puede juzgar un libro por su portada. Veo que todos ustedes tienen sus propios razonamientos. Yo personalmente quiero ser una erudita. Y luego, una bibliotecaria que administré la sala de libros del castillo, anuncié. Como ya sabía que los bibliotecarios eran seleccionados de un grupo de eruditos, mi plan era ir a la Academia Real, convertirme en una erudita y finalmente en una bibliotecaria. Estaba preparada para hacer lo que fuera necesario para que eso sucediera, pero tristemente, mis fantasías de pasar todo mi tiempo en la sala de libros se hicieron añicos cuando Brigitte comenzó a hablar incómodamente. Lady Rosemine, es ley que asista al curso de candidato a archiduque. Usted es la hija del archiduque y por lo tanto esto no puede ser cambiado. ¿Qué? Pero soy adoptada. No me convertiré en el archiduque. Todos los hijos del archiduque se convierten en candidatos a archiduque. Me imagino que es por eso que fuiste adoptada en primer lugar, dijo. La realidad era que yo había sido adoptada porque necesitaba un estatus suficiente para desafiar a Bezewanst, que estaba respaldado por la madre de Sylvester y a los nobles de otros ducados, pero en lo que respecta al público, el archiduque Sylvester me había adoptado para que mi inmenso maná pudiera ser utilizado para el bien mayor del ducado. Estaba escrito en piedra que mi maná sería usado para el bien de Ehrenfest, y aunque eso estaba bien para mí, no me había dado cuenta de que significaba que estaría estudiando para convertirme en archiduque en la academia real a costa de no convertirme en una erudita o bibliotecaria. Mi intención era apoyar a Wilfrid una vez que se convirtiera en archiduque, mientras modificaba la sala de libros del templo a mi gusto y servía como bibliotecario del castillo. Si no puedo ser una erudita, ¿significa eso que tampoco puedo ser una bibliotecaria? Pregunté. Esa es una buena pregunta. Nunca había oído que el hijo de un archiduque se convirtiera en bibliotecario, dijo Brigitte, titubeando un poco. Se esperaba que las hijas del archiduque apoyaran al futuro archiduque y se casaran con nobles de otros ducados. Para fortalecer los lazos políticos, no se esperaba que se quedaran en casa para siempre y trabajaran como bibliotecarias. Esto no puede estar pasando. Grité en silencio. Y mientras la completa y total desesperación me abrumaba, mi visión se volvió negra. Y mi conciencia se desvaneció. ¿Lady Rosemine? Manténgase fuerte. Cuando desperté, Ferdinand estaba allí. Me miraba con la frente profundamente arrugada, con una mirada profundamente disgustada. Ferdinand. ¿No se me permite ser bibliotecaria? Lloré, saltando de la cama en la que estaba con ojos llorosos. Dejó escapar un pesado suspiro, sin tratar de ocultar lo molesto que estaba. Me pregunté qué había pasado cuando Rillarda irrumpió en mi reunión con una mirada mortal en su rostro, pero veo que la has preocupado por nada. Esto no es nada. Es una de las cosas más importantes de mi vida. Ferdinand, ¿no se me permitirá ser bibliotecaria? Esa fue la razón por la que empecé a hacer libros yo misma para poder trabajar en un lugar lleno de libros, nuevos y viejos por igual. Si dices que no se me permite ser bibliotecaria después de todo eso, yo me quedé atrás, llorando demasiado para continuar. Ferdinand me miró con calma, golpeando un dedo contra su sien. Cálmate, Rosemine. Será difícil, pero no es del todo imposible que te conviertas en una erudita. ¿De verdad? Exclamé, mirando a mi Salvador Ferdinand mientras me aferraba inmediatamente al hilo de esperanza que acababa de ofrecerme. Sus labios se enroscaron en una fina sonrisa. Solo tienes que tomar clases de erudición junto con todas las clases de candidatos a archiduque. Se me cayó la mandíbula. Esencialmente me decía que me especializara en 2 materias a la vez, haciendo el doble de trabajo que todos los demás. ¿Es eso posible? Le pregunté. Hay precedentes. Debería ser razonable para ti. ¿Precedentes? ¿Hablas de ti mismo, Ferdinand? Era la única persona que conocía que haría algo tan agotador como tomar el curso de erudición encima del candidato a archiduque. Y por supuesto, asintió con la cabeza como si no fuera nada especial. En efecto. Yo también era un candidato a archiduque. Hice el curso junto con los cursos para eruditos y caballeros. ¿Qué clase de superhumano es?
Había subestimado enormemente lo increíble que era que Ferdinand pudiera manejar simultáneamente el trabajo de erudito, sus responsabilidades en la Orden de Caballeros y asistir al archiduque. Acuné mi cabeza giratoria. La mayoría de los estudiantes permanecen en la Academia Real solo durante el invierno, pero si lo solicitan, se les permite permanecer durante otras temporadas también. Permanecí en la academia durante todo el año y solo salí cuando me llamaron, explicó. El círculo de teletransportación significaba que podía volver inmediatamente cuando se le necesitaba, y encontró la Academia Real un lugar más cómodo que el castillo gracias a la falta de críticas constantes de todas partes. Utilizó todo su tiempo libre al máximo y finalmente conquistó los 3 cursos a la vez. No esperes que tenga tus talentos inhumanos, Ferdinand. Solo soy una chica normal e inocente. Es una pena, entonces. Una persona normal no estará equipada para servir como bibliotecaria. Si no estás dispuesto a hacer el trabajo, es mejor que te rindas cuanto antes, dijo Ferdinand sin rodeos, agitando una mano como señal de que la discusión había terminado. Pero dejar que esta conversación termine aquí significaba que mi camino para convertirme en bibliotecaria se cerraría para siempre, y eso era algo que tenía que evitar sin importar lo que pasara. Nunca podría renunciar a ser bibliotecaria, especialmente antes de tener la oportunidad de intentarlo. Apreté mis puños con determinación y miré a Ferdinand. Inmediatamente sonrió, como si supiera desde el principio que nunca me rendiría tan fácilmente. Nunca me rendiré, pase lo que pase, declaré. Olvida todo eso de que soy una chica normal. Me convertiré en la chica más rara y extraña que jamás haya existido. Espera. Ya eres más extraña que las palabras. Esa es la dirección equivocada para enfocar tu motivación, dijo, extendiendo su mano y agitándola frente a mis ojos como para sellar mi rebosante determinación. Luego me informó de lo que mi camino implicaría, su voz empapada de agotamiento. Discutiremos qué clases son las mejores para que tomes cuando llegue el momento de asistir a la Academia Real, así que ten cuidado de no adelantarte a los acontecimientos y de avanzar por tu cuenta, continuó Ferdinand. En tu caso, debes concentrarte en hacer tu jurebe y arreglar tu débil cuerpo antes que nada. Como estás ahora, apenas podrás manejar las clases de candidatos a archiduque, y mucho menos el curso de erudición también. Eso es cierto. En resumen, me decía que pensara en las cosas de la Academia Real cuando llegara el momento, en lugar de ahora. Eso estaba bien para mí, siempre y cuando el camino para convertirme en bibliotecaria estuviera aún abierto para mí. Podía relajarme y dejarlo para más tarde. ¿Estás planeando difundir Karuta y libros ilustrados entre los niños para ayudar a financiar la industria de la imprenta? ¿No es así? Deja de lado los cursos académicos por ahora y concéntrate en eso. Vale. Lo haré. El día después de que todos los estudiantes se habían ido a la academia, incluyendo a Angélica y Cornelius, me dirigí a la sala de juegos con una cubierta de Karuta, rebosante de energía ahora que sabía que la esperanza no había muerto después de todo. Ahora que todos los estudiantes se han ido a la Academia Real, nuestro grupo es el que pasará el invierno juntos, dije. He traído aquí juguetes conocidos como Karuta para que todos podamos jugar y conocernos. Dividí a los niños por edades de 7 a 9 años y empecé un torneo de Karuta. Tanto Wilfried como yo nos mezclamos con los de 9 años al principio, puesto que ya teníamos experiencia, y no hacía falta decir que dominábamos absolutamente. Wilfried se regocijó por la victoria, pero las miradas de sorpresa en los rostros de todos eran una clara señal de que tenían que poner una sonrisa tranquila y ser diplomáticos aquí. Tendremos la ventaja durante algún tiempo, puesto que ya tenemos algo de experiencia, pero tendrán que ganar al menos una vez para el final del invierno, dije. De lo contrario, nunca podríamos considerar confiar en ustedes para que sean nuestros vasallos. ¿No es así, Wilfried? Wilfried parecía confundido, pero todos los demás niños se pusieron tensos inmediatamente. Sus padres les habían dicho que se acercaran a nosotros con el objetivo de convertirse en nuestros vasallos, es decir, nuestros ayudantes y caballeros, pero no tenía la intención de que intentaran sobornarnos todo el invierno. Más bien, los estaría entrenando. Él y yo nos esforzamos por ser dignos lores, pero solo necesitamos a los más hábiles, continué.
Bien, exactamente, Wilfred estuvo de acuerdo. Después de haberlos irritado lo suficiente, pasamos a jugar otro juego. Pero la diferencia de experiencia era demasiado grande para que ellos la superaran. Una vez más, los aplastamos. Se puede decir que Wilfred se había vuelto muy bueno en el juego, tanto que yo podría haber perdido contra él si no me hubiera esforzado al máximo. Probablemente sería capaz de ganarme constantemente para el próximo invierno. No tengo problemas para encontrar las cartas de imagen relevantes, pero no tengo la fuerza del brazo para agarrarlas lo suficientemente rápido. Espero con interés jugar con todos ustedes de nuevo, anuncié. A partir de mañana, ofreceré dulces al mejor jugador de todos ustedes. Los dulces normalmente ya se llevaban a la sala de juegos, pero los de mayor estatus comían primero y pasaban sus sobras al rango inferior. Esto significaba que los niños de menor estatus no podían comer mucho en comparación. Así que ahora que estos sabrosos dulces estaban esencialmente a la venta, los niños miraban el caruta con más intensidad que antes. Como era solo el primer día, simplemente trajimos el caruta con nosotros. Pero a partir del siguiente día, trajimos todo lo demás que se requería para el plan de estudios de los niños. Después del desayuno, tuvimos un entrenamiento con la Orden de Caballeros. Y mientras todos corrían vueltas, yo practiqué caminando. Eckhart me seguía de cerca, mirándome con ojos de halcón para asegurarse de que no estuviera a punto de derrumbarme. Al llegar la tercera campana, era hora de estudiar. Jugamos caruta, leímos en voz alta libros ilustrados, e hicimos que los niños leyeran y escribieran de acuerdo a sus niveles de habilidad. Wilfred ahora sabía todo el alfabeto, así que su tarea era escribir el contenido de un libro ilustrado en otra hoja de papel. Tal cosa era el nivel de habilidad de un archinoble de 7 años, y el equivalente a lo que sabían los mednobles y leynobles de 8 años, así que apenas se mantenía como hijo del archiduque. Mientras tanto, estaba leyendo libros de la sala de libros, resumiendo el contenido en otro lugar, y empezando a escribir el texto de mi próximo libro ilustrado. Fue realmente un momento de felicidad. En cuanto a las matemáticas, además de nuestras lecciones regulares, jugamos juegos de cartas con suma como el blackjack. Muchos de los niños no eran particularmente buenos en matemáticas, así que fue muy divertido verlos fruncir el ceño mientras trataban de jugar el juego. Los niños que demostraron ser buenos en matemáticas ganaron algunos dulces después de los juegos. Todos practicaron arspiel al mismo tiempo. Algunos niños no mejorarían sin maestros talentosos, así que el hecho de que fueran educados por los músicos que servían a la familia del archiduque como Rosina era una forma segura de asegurar un crecimiento impresionante. Florencia me había dado permiso para mejorar las estadísticas de todos los niños nobles del ducado durante el invierno. Y los tutores eran todos pagados, así que hicieron su trabajo sin ninguna queja. Nunca había visto una sala de juegos tan ordenada, dijo un asistente, y elogió con una sonrisa tanto los esfuerzos de Wilfred como los míos. Al parecer, cada año vigilaba la sala de juegos, mencionando que anteriormente había sido un lugar donde los niños archinobles utilizaban su estatus para intimidar a los niños leynobles, obligando a los asistentes a intervenir y arbitrar cuando era necesario. Ahora, una vez que hayan terminado de escribir, empecemos a leer libros ilustrados, dije. Como estaba tratando con niños que no estaban acostumbrados a estudiar mucho, me aseguraba de cambiar lo que hacíamos regularmente. Hacía los cambios basándome en cuando Wilfred empezaba a aburrirse. Y así, Moritz comenzó a leer en voz alta a todo el mundo un libro ilustrado. Los libros tenían grandes ilustraciones y no tenían mucho texto en general, así que los niños escuchaban con ojos brillantes los cuentos simplificados de los dioses. Piline en particular se veía asombrada, sus ojos brillaban más que los de cualquier otra persona. Era una noble leynoble que acababa de ser bautizada este año, con el pelo color miel y los ojos verdes hierba, y a pesar de ser generalmente muy pasiva y tranquila, siempre se sentaba delante y miraba atentamente el libro ilustrado cuando era el momento de que le leyeran. La forma en que cogía libros en su tiempo libre y los leía con una sonrisa, hacía que me gustara mucho. ¿Sabes, Piline? Fue Rosemine quien hizo estos libros ilustrados. Impresionante, ¿eh? Wilfred dijo con el pecho orgulloso, como si hubiera sido él quien los hiciera. ¿Por qué eres tú el que alardea?
pensé, mi sonrisa educada no vacila en lo más mínimo. Las mejillas de Piline se sonrojaron, y ella se volvió hacia mí con ojos inocentes y brillantes. Lady Rosamine, dijo, agarrando sus manos frente a su pecho y moviendo las manos como si tuviera el coraje de confesar su amor. Solo una vez que su determinación se había fortalecido, reunió el coraje para continuar, su voz rebosaba de una mezcla de esperanza y desesperación. Yo también quiero hacer libros ilustrados. ¿Qué clase de libros de ilustraciones le gustaría hacer, Piline? Pregunté, más que lista para tomar bajo mi ala a cualquier niña que amara hacer libros. Tímidamente poniendo sus manos en sus mejillas, Piline bajó sus ojos. Me gustaría preservar las historias que mi madre me contó en un libro de ilustraciones. Su madre biológica aparentemente había fallecido, y la nueva mujer con la que su padre se había vuelto a casar no conocía las mismas historias. Piline quería grabar las historias que su madre biológica le había contado para que nunca las olvidara, lo que me recordó cuando intenté desesperadamente hacer un libro con las historias que mi propia madre me había contado. Había dejado ese proyecto a un lado ya que los nobles no los entenderían, pero ahora realmente quería hacer una colección de cuentos cortos para dárselos a Tully y Camille. En ese caso, ¿me contarías las historias? Sé que todavía no puedes escribir por tu cuenta, pero yo puedo escribirlas por ti, dije. Y así lo hice. Piline me contó las historias que su madre le había contado, mientras yo rápidamente las escribí en papel. Su tarea de invierno sería escribir copias de todas las historias ella misma.